Francisco Gil White obtuvo el Premio Jerusalem 2024, y es que a lo largo de su trayectoria como investigador, ha luchado por transmitir el peligro que implican las diferentes organizaciones yihadistas, no solo para el Estado de Israel, sino para el mundo entero. Sin embargo, no todo han sido momentos buenos. Y hoy, en Entrevista para Enlace Judío, Francisco nos platica qué es lo que ha ganado y lo que ha perdido por defender en el mundo académico al Estado de Israel. Hola Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Francisco, fuiste galardonado con el Premio Jerusalem y obviamente vamos a platicar del tema, pero yo quiero primero que nada enfocarme en hacerte una pregunta que la verdad ha llegado a mi mente desde hace mucho tiempo. Te he visto en entrevistas, en diferentes foros, cargando la bandera del Estado de Israel, defendiendo la postura y los argumentos que tiene el Estado judío, y esa, Francisco, pues no es una bandera fácil de cargar. Así que mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué te hace defender en este conflicto palestino-israelí al Estado de Israel? Pues es una cuestión muy simple de tomar una decisión ética sobre quién apoyar, porque el Estado de Israel, el 7 de octubre de 2023, lo que recibió fue un ataque genocida por una organización Hamas que abiertamente anuncia, públicamente presume que su intención es el exterminio de la población judía israelí. Entonces, nadie que se respete como una persona ética en ninguna parte de Occidente puede legítimamente apoyar eh, a Hamas por encima de Israel. Y esa es la razón, es simplemente que yo conozco los hechos históricos, yo entiendo que hay gente en Occidente que no entiende qué es Hamas y que quizás no ha realmente entendido lo que pasó el 7 de octubre y también tienen ideas equivocadas sobre la historia del Estado de Israel y cómo fue formado, porque hay mucha propaganda sobre todo eso, y eso las confunde. Y entonces mi esfuerzo ha sido de hablar en medios sobre la verdad histórica que yo he estado documentando ya durante muchos años, que me costó mi trabajo, de hecho, en la Universidad de Pensilvania, hablar públicamente de esto. Pero no importa, es la verdad histórica, la gente la tiene que conocer y por eso he estado hablando en público sobre esto, porque es importante que aquellas personas en Occidente que sí están en contra de Israel por ignorancia, pues puedan ser informadas para que puedan entonces corregir su comportamiento y alinearlo con lo que todos sabemos que es la ética. Sin embargo, Francisco, aquí la respuesta inmediata sería, pero ¿se vale que el Estado de Israel lleve a cabo un castigo colectivo? Lo planteo así porque esos son los comentarios que están en las redes sociales y en los noticieros, y pues ¿quién mejor que tú para responder a esto? La representación de los actos de autodefensa de Israel como un castigo colectivo son antisemitas. Esa es una representación antisemita. No se le puede decir a un país que se está defendiendo de un ataque genocida que está castigando a nadie. Uno que se defiende de un ataque genocida se está defendiendo y no puede haber defensa más legítima que la defensa de un enemigo genocida. No hay defensa más legítima que esa. Por lo tanto, calificar la autodefensa israelí ante un ataque genocida como un castigo ya es una interpretación antisemita. Ahora, hablar de castigo colectivo, pues es una doble injuria, una doble mentira, porque el ejército israelí, de hecho, tiene mucho más cuidado que cualquier ejército en el mundo de proteger a la población civil enemiga. Lo que pasa es que en la situación de Gaza es muy difícil proteger a la población civil enemiga porque la política terrorista de Hamas, que es un grupo criminal sin ninguna ética, sino todo lo contrario, ellos lo que hacen es que utilizan a su propia población civil como escudo humano. Esto es muy famoso. Entonces, toda la estrategia militar terrorista de Hamas es lograr que sus propios civiles sean asesinados, ya sea por el enemigo o por ellos mismos, para entonces culpar a Israel de esas muertes y movilizar todo esto que estamos viendo en Occidente
emoción política anti-israelí. Esa es toda la estrategia de Hamas. Entonces, eh, no podemos hablar de castigo colectivo de Israel contra Hamas, o contra los árabes palestinos, qué cosa más absurda. Los que están interesados en matar a los árabes palestinos son los terroristas de Hamas. El Estado de Israel no atacó a Gaza, fue Gaza la que atacó a Israel. El Estado de Israel no tiene una política de escudos humanos o de genocidio. Esa política es de Hamas. Y la defensa del Estado de Israel ante un ataque genocida es totalmente legítima. Entonces, cualquier interpretación que le demos a este conflicto en el que no reconocemos que el lado justo es el Estado de Israel, pues obviamente es una posición inética. Ahora, no podemos continuar esta entrevista sin mencionar el hambre que ha existido en todos estos meses de guerra en la Franja de Gaza. Y es que ver a niños en los noticieros que pasan hambre, sin duda conmueve a cualquier ser humano normal sobre este planeta. Por Eh, supuesto. claro, y se ha culpado al Estado de Israel de esta hambruna en la Franja de Gaza. ¿Qué opinas al respecto? Pues otra vez, más antisemitismo. ¿Por qué no culpan a Hamas? La situación en la que están los árabes palestinos es culpa de un ataque genocida que lanzó Hamas. Hamas es la organización que gobierna Gaza. Hamas es la organización que convirtió a Gaza en una pesadilla terrorista. Todo el subsuelo de Gaza son túneles terroristas. Los hospitales, las escuelas, las guarderías, todo es infraestructura terrorista. No hay infraestructura civil en Gaza porque jamás lo ha convertido en esto. Entonces, si la población civil de Gaza está sufriendo, la culpa es de Hamas. Hamas son los que se roban los convoys de ayuda humanitaria para hacer con ella lo que ellos quieren y distribuirla como a ellos les da la gana. Ellos son el gobierno en Gaza. Y Gaza ha estado recibiendo muchísimo financiamiento de todo el mundo, que todo se ha empleado para construir infraestructura terrorista para matar judíos civiles. Si hubieran usado todo ese dinero para construir un país normal en donde la gente puede vivir en paz para los árabes palestinos, pues estarían viviendo en esas condiciones. Las condiciones de los árabes palestinos son consecuencia de las políticas de Hamas. El Estado de Israel no tiene ningún interés en lastimar a los árabes palestinos. Por favor, en el Estado de Israel vive un quinto de la población del Estado de Israel son árabes palestinos. Nadie los molesta. Los que tienen un problema con el prójimo son los árabes palestinos, no los israelíes. Sin embargo, hay gente que no le ha quedado claro el pasado, que bueno, se manifiesta en diferentes partes del mundo porque es fácil sentir una empatía hacia el más débil, pero el más débil no siempre es la víctima. Y es ahí donde la lógica humana un poquito es diferente en esta situación. Francisco, hay quien dice que el 7 de octubre es la consecuencia a tantos años de ocupación israelí, porque esto es un completo error. Bueno, primero porque no hay ninguna ocupación israelí. Entonces, la gente está mal informada y ya no sabe o ya no se acuerda que en el año de 2005 el Estado de Israel evacuó Gaza. O sea, el Estado de Israel no está en Gaza desde el año 2005. No solamente se salió el gobierno de Israel, sino que por la fuerza sacaron a todos los judíos que vivían en Gaza. ¿Por qué los sacaron? Porque todo mundo entiende que si se quedan a vivir judíos en Gaza, donde va a haber un gobierno árabe palestino, sus vidas inmediatamente peligran. Porque son los árabes palestinos los que no toleran la presencia de un solo judío donde ellos están. Ellos son los que tienen un problema. Entonces, el Estado de Israel evacuó Gaza, sacó a todos los judíos a la fuerza que vivían en Gaza, no se querían ir, y le entregó a los árabes palestinos para que se autogobernaran todo el territorio de Gaza sin pedir nada a cambio. Eso es muy importante, por eso se llama un desalojo unilateral, porque no se negoció un beneficio para Israel. Israel simplemente dijo, vamos a hacer el experimento de dejar que los árabes palestinos se gobiernen porque queremos demostrar que nosotros sí queremos la paz. Entonces, adelante, tomen Gaza, autogobiérnense y que eso sea un primer paso para ir construyendo una separación
y un autogobierno ya cabal de los árabes palestinos, ¿no? Así fue como el gobierno israelí le vendió ese experimento a los israelíes. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que OLP Fatah, o sea, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, que fue la que recibió en 2005 Gaza, se le entregó a Hamás. Y Hamás convirtió a ese territorio. Aquí tenemos que acusar la complicidad del gobierno de Israel, porque en el momento en que Hamás se quedó con Gaza, el gobierno de Israel debió haber regresado a Gaza, porque no era para Hamás. Y Hamás es una organización genocida, terrorista. Entonces, muy mal por parte del gobierno de Israel, pero lo que pasó fue que OLP Fatah le dio Gaza a Hamás y Hamás la convirtió en un estado terrorista dedicado a la destrucción de Israel. Entonces, no es la ocupación no es el problema. No, en primer lugar, no hay ocupación. Israel se había salido. Y segundo lugar, lo que hicieron los árabes palestinos con el territorio que les desocuparon fue que lo convirtieron en una arma para destruir el Estado de Israel. Pues, ¿qué esperan que va a suceder? Claro. Así que faltan conocimientos sobre historia y la pregunta más profunda aquí quizá es, Francisco, entonces estamos hablando de antisemitismo de nuevo, de ese mismo antisemitismo que ha perseguido al pueblo judío durante más de 1000 años. Ese es el mismo antisemitismo. No nos debe de sorprender. Yo lo que le digo a la gente cuando me entrevistan ahora y les recuerdo que yo predije el 7 de octubre. Yo escribí un libro que se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Se publicó en 2013 y yo predije que iba a haber un holocausto en Israel. Y todo el mundo me tachaba de loco. Este es el mismo antisemitismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Nunca se fue. No está regresando, nunca se fue. Las clases gobernantes de Occidente que organizaron la solución final de la Segunda Guerra Mundial siguen en el poder. Son ellos. Entonces, esto no debe de sorprender a nadie. Lo que yo predije en 2013 es que en el siglo XXI iba a suceder lo que sucede cada siglo. Pues no es una, no es una predicción arriesgada. O sea, si yo digo que el sol va a salir mañana, ¿esa es una predicción arriesgada? Pues no. Si yo digo que en este siglo va a haber un genocidio contra los judíos, como en el pasado, y el anterior, 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 pues obviamente esa no es una predicción arriesgada. Lo que es asombroso es que cada generación del pueblo judío se convence de que ya pasó. No, esto no se va. Esto no se va hasta que el pueblo judío no gane una victoria final. Y la victoria final para el pueblo judío quiere decir que los occidentales todos entiendan que todo lo que ellos aprecian de las democracias modernas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, los derechos humanos, el gobierno dividido para no oprimir a la gente, etcétera, separación de iglesia y Estado, todo eso. Todos esos principios que nosotros atesoramos en la democracia moderna, todo eso es consecuencia del pensamiento judío en Occidente. Porque en Occidente tiene dos grandes herencias culturales. Una es grecorromana y la otra es hebrea. La herencia grecorromana es totalmente fascista. En las escuelas nos dicen que los grecorromanos supuestamente inventaron la democracia. Ese es un fraude educativo. Los griegos tenían océanos interminables de esclavos y los oprimían salvajemente, y los romanos igual. La tradición que nos enseñó a combatir la opresión, obviamente, es la tradición judía, que es la otra gran influencia occidental. Esa tradición está basada en el recuerdo de una revuelta de esclavos, que es el relato del Éxodo. Los judíos tienen una cultura y una tradición política, legal y religiosa anclada en la historia de una revuelta de esclavos, los israelitas rebelándose contra el faraón. Y tienen un cuerpo de ley organizado alrededor del recuerdo de esa revuelta de esclavos. Entonces, obviamente, el judaísmo es el movimiento original que en Occidente lucha contra la opresión, y todo lo bueno que hemos
construido en Occidente para defender los derechos humanos de todos, es una consecuencia del mandamiento Levítico 19:18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que según el rabino más influyente de toda la historia, que es el rabino Hillel el Viejo, es el mandamiento del cual se desprende todo el pensamiento judío. ¿Ok? Entonces, cuando los occidentales entiendan eso, los judíos habrán ganado su victoria final y entonces sí puede desaparecer el antisemitismo. Pero el antisemitismo no desaparece porque pasaron algunos años. Esos años que pasaron son los que están utilizando los antisemitas siempre en el poder para organizar el siguiente holocausto. Y lo que los judíos hacen es que se echan a dormir. Cualquiera No, podría pensar que estamos exagerando. Lo que pasa es que, como ha demostrado la historia, el antisemitismo va mutando. Porque, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se les acusó a los judíos de envenenar los pozos de agua durante la peste bubónica, pues no veía la gente que los judíos también se enfermaban. Cuando inventaron que los judíos tenían cuernos de diablo, pues ante una sociedad tan supersticiosa e ignorante, lo creyeron perfectamente. Hoy en día que, pues, decir que los judíos tienen cuernos provocaría muchas burlas y nadie lo creería, entonces ya puede mutar el antisemitismo y podemos decir, ok, no que tienen cuernos, pero sí que manejan los medios de comunicación, que están detrás de todo, que manejan la economía, la bolsa. Y bueno, ¿no? Algo que viene de los protocolos de los sabios de Sion, que es eso de magnificar el poder judío para también ponerlo como la causa del mal de todo lo que sucede, algo que hizo el mismísimo Hitler. Entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, Francisco, el antisemitismo, la columna vertebral del antisemitismo que permea hoy en la sociedad? pues mira, yo veo una línea continua en los ejemplos que tú estás dando, que es muy interesante. Si te fijas, eh, las acusaciones contra los judíos en el medioevo, en el contexto de la peste negra que tú correctamente señalaste, cuando acusaron que, porque la peste negra fue algo traumático para toda Europa, ¿no? Ahí, en algunos países estaba falleciendo un tercio, hasta la mitad de la población. Es una catástrofe que nosotros no nos podemos imaginar porque ni siquiera en la guerra mundial se murió tanta gente como proporción de la población. O sea, la peste negra realmente era el fin del mundo. Era el fin del mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto, acusaron a los judíos de haber envenenado todos los pozos. Se suponía que esa era la razón de que todo el mundo se estuviera muriendo en toda Europa, ¿no? Esa acusación lo que implica es que los judíos tienen un enorme poder. Porque si no, ¿cómo le hicieron para envenenar simultáneamente todos los pozos de Europa? ¡Wow! O sea, están muy bien organizados, tienen buena tecnología, saben cómo organizar sus comandos para llegar a todos los pozos. O sea, se está afirmando que tienen un enorme poder. Bueno, las acusaciones más modernas de los protocolos de los sabios de Sion, cuando la gente dice no, es que los judíos controlan todos los medios y todos los bancos y todos los gobiernos de Occidente, etcétera. Otra vez, tiene esa estructura. Se está afirmando que los judíos tienen un enorme poder, ¿no? Que son estos monstruos que de alguna manera pueden movilizar todo. Si te fijas, la acusación original tiene esa estructura. La acusación original contra el pueblo judío es que los judíos mataron a Dios. Esa es la acusación alrededor del cual de la cual, perdón, se construye toda la estructura del cristianismo. Porque la historia central del cristianismo es que los judíos mataron a Jesús. Esa es la historia evangélica. Entonces, ¿cómo le haces para matar a Dios? Has de tener mucho poder, un poder malvado, infinito, ¿no? Entonces, todas las acusaciones contra los judíos a lo largo de todo nuestro recorrido histórico tienen esa estructura de afirmar un gran poder casi mágico, clandestino de los judíos, Es una superstición. Y fíjate, cuando te fijas en el siglo XX, es trágico, pero es tan absurdo que casi te quieres reír cuando no llorar, porque las acusaciones de los protocolos de los sabios de Sion, que es de donde la gente obtuvo estas ideas. Déjame explicar para el público que no sepa. Los protocolos de los sabios de Sion es un fraude de la policía secreta del zar en Rusia.
bueno, de la oficina en París, de la Ojrana, que era la policía secreta del zar ruso. Y es un fraude que de la junta de los 12 superjudíos que supuestamente controlan todo tras bambalinas. Y lo que acusa este documento es lo que tú estabas diciendo, que supuestamente los judíos controlan todos los bancos, todos los medios, todos los gobiernos, todos los movimientos sindicalistas, etcétera, las industrias, todo. Eh, Esa acusación de que los judíos tenían clandestinamente las riendas de todas las instituciones de Occidente fue refutada por el Holocausto. Porque en Shoah lo que vimos es que todas esas instituciones que se acusaba que los judíos controlaban colaboraron con la gran matanza del pueblo judío. Entonces es obvio que los judíos no controlaban nada de eso. Esto ya quedó refutado y la gente lo sigue creyendo. Esta es la parte que es, no sé si reírme o llorar, que la demostración haya sido tan contundente de que los judíos no controlaban nada, que la persona más, el pueblo más perseguido de Europa, obviamente no era el que controlaba todo, ¿no? Y otra, a pesar de la demostración que implica la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, a pesar de eso, la gente ahora otra vez vuelve a creer estas tonterías. Y eso lo que demuestra es lo profundamente arraigado que está el antisemitismo en la cultura occidental. Por eso es muy importante comunicarnos con nuestros hermanos occidentales, y explicarles cómo funciona esta propaganda, porque sus mentes han sido envenenadas y han sido envenenadas porque los que dominan el mundo lo que quieren es esclavizarlos a ellos. O sea, la persecución del pueblo judío siempre ha sido funcional para esclavizar a todo mundo. Los griegos y los romanos en el mundo antiguo estaban cometiendo genocidio contra el pueblo judío precisamente porque no querían que la cultura de los esclavos liberados le diera ideas a sus propios esclavos. Los exterminios de judíos tienen la función de conseguir la esclavitud del resto de la gente. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita tenemos a los yihadistas combatiendo a los judíos y los occidentales están siendo reclutados a apoyar a los yihadistas. Los yihadistas son los que los quieren ir a esclavizar a ellos. La ideología de los yihadistas es esclavizar a los occidentales. Entonces, otra vez, ¿por qué están exterminando los yihadistas a los judíos? Porque siempre van primero por los judíos, porque esta es la cultura que combate la opresión. Y después, ahora sí, una vez que hayan sido destruidos los judíos, convierten al resto del mundo en esclavo. Eso fue lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero parece que ya todo el mundo se les olvidó. Ya se les olvidó que 64 millones de no judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial y que cientos de millones de no judíos fueron esclavizados por los antisemitas. Y otra vez le están echando porras a los antisemitas. Parecen suicidas. Así es, no se dan cuenta que el Estado de Israel es solamente el primer frente de batalla y que continuará Occidente, pero ojalá que el tiempo, Francisco, no nos dé la razón. Para terminar, porque podría esta entrevista durar muchísimas horas, quiero preguntarte, ¿qué has perdido por defender al Estado de Israel a lo largo de tu carrera? Pues mira, he ganado mucho más de lo que he perdido, pero inicialmente sí fue doloroso que me despidieran de la Universidad de Pensilvania cuando documenté la historia del movimiento árabe palestino. Entonces, en aquel entonces yo tenía la posición pues más común entre los académicos, porque entre los académicos yo volteaba para la izquierda y para la derecha, todo el mundo estaba a favor del Tratado de Oslo y de que le dieran un estado propio a los árabes palestinos y todo el mundo defendía la interpretación de que Israel oprimía a los árabes palestinos, ¿no? Entonces, pues yo tenía más o menos esa percepción del conflicto leyendo el New York Times y todo eso. Pero yo había sido contratado en la Universidad de Pensilvania como experto en conflicto étnico, porque yo había escrito una tesis de doctorado sobre la evolución del racismo, y entonces me habían traído como experto en conflicto étnico y racismo al Departamento de Psicología y a un centro de investigación sobre conflicto étnico, etnopolítico,
que era un programa conjunto de los departamentos de psicología y de politología. Y entonces ahí, pues, me empezó a interesar mucho el conflicto árabe-israelí y me puse a estudiar la historia del conflicto. Por un lado, la historia del sionismo, por otro lado, la historia del movimiento árabe-palestino. Y ahí fue donde yo me enteré de que Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe-palestino, había sido eh, un alto nazi. Haj Amin al-Husseini tuvo él viaja en 1939, viaja a Berlín a encontrarse con los nazis, con los cuales ya tenía relación. Los nazis ya le habían estado enviando armas para que él matara judíos en el mandato británico de Palestina, entonces ya tenían relación. Y cuando llega a Berlín en 41, finales de 41, lo reciben como si fuera un jefe de Estado y le dan una burocracia para que la dirija con un presupuesto y todo esto. Y Husseini se vuelve el mejor amigo de Adolfo Eichmann, que es el reconocido director del sistema de campos de muerte. Y según el segundo de a bordo de Eichmann, según el testimonio que dio en Nuremberg antes de ser ejecutado, ese sistema de campos de muerte lo habían administrado juntitos Husseini y Eichmann, lo cual quiere decir que el movimiento árabe palestino exterminó al pueblo judío europeo. Eso es lo que quiere decir. Ese es el padre fundador del movimiento árabe palestino. Y después de la guerra, Husseini creó a Arafat y a Mahmoud Abbas y el grupo este de Al-Fatah. Entonces, que es el que metieron a Israel con calzador, los gringos, ¿no? Con el proceso de Oslo. Entonces, yo publiqué una historia sobre todo eso para que la gente entendiera el contexto del conflicto árabe-israelí, porque obviamente si tú no sabes que lo que metieron los gringos a Israel es una organización creada por el exterminador de los judíos europeos. Si no sabes eso, pues entonces no puedes interpretar lo que pasó. No, no hay manera de que tú puedas entender el conflicto árabe-israelí, es imposible. Entonces, pues yo escribí un artículo para corregir esa laguna y la consecuencia fue que me despidieron de la universidad. Y eso fue, como te digo, fue doloroso porque yo disfrutaba mucho de enseñar en la Universidad de Pensilvania y me gustaba mucho vivir en Filadelfia. Tenía una vida que para mí representaba un gran éxito profesional y además el entorno urbano, el paisaje urbano me encantaba. Entonces a mí me dolió que me arrebataran eso, pero la verdad es que recibí mucho más porque yo soy muy curioso y cuando me despidieron me di cuenta que yo no entendía la estructura del mundo en el que yo estaba, porque yo creía que en Estados Unidos había libertad académica y libertad de prensa y además pensaba que la clase gobernante de Estados Unidos era projudía y proisraelí, ¿no? Que la política exterior de Estados Unidos se hacía para defender a Israel y todas estas cosas estaban en mi cabeza y cuando me sucedió todo esto se me abrieron como platos los ojos y dije, wow, ahora tengo una gran oportunidad de estudiar la estructura del mundo porque mi experiencia me está dando información clave sobre cómo realmente están organizados los intereses y los poderosos qué ideología realmente tienen y cómo están armando las piezas del ajedrez geopolítico, ¿no? Entonces eso fue para mí terriblemente emocionante y me volví adicto al estudio de la geopolítica moderna. Claro, hay cosas que son buenas para nuestra vida, aunque vengan disfrazadas de malas noticias. Así es, Y así, no regrets. así es, exactamente. Y así llegó el reconocimiento Jerusalén a tu vida. ¿A quién se le da, por favor, explícanos este reconocimiento y en dónde lo acomodas en tu vida emocional? El premio Jerusalén es para no judíos que se toman en serio de una forma pública la defensa de las metas del sionismo para que el pueblo judío pueda estar seguro en su propio estado en Israel. Y que trabajamos para refutar las mentiras que se dicen en la propaganda antisemita todos los días. Entonces, es una manera de agradecer a los no judíos que se preocupen por la salud y la felicidad del pueblo judío. Pero en realidad yo creo que, digo, yo lo acepto, obviamente me honra mucho el premio y lo acepto con mucho gusto y con mucho cariño.
pero lo que yo siempre le explico a la gente es que el trabajo que yo hago no es ninguna caridad hacia el pueblo judío. En primer lugar, los que tenemos que estar agradecidos con los judíos somos nosotros. Nosotros deberíamos estarle dando el premio Jerusalén al pueblo judío, porque es gracias al pueblo judío que tenemos las bondades democráticas que tenemos en el mundo moderno. Pero ese no es realmente el punto. El punto es que yo estoy haciendo todo el trabajo que estoy haciendo porque me estoy defendiendo a mí mismo y a mi familia católica, porque yo sé que mi estudio de la historia me demuestra que el antisemitismo es un ataque contra mí. El antisemitismo fue inventado para esclavizarme a mí, al no judío. Entonces, a mí sí me cayó el 20 que participar, dejarse seducir por estas ideologías antisemitas es la forma de destruirme a mí. Entonces yo no me dejo, y yo quiero defenderme a mí y a mi familia y a mi barrio y sí también a los judíos, pero no es nada más para los judíos. O sea, yo simplemente no quiero que destruyan el occidente moderno en el que yo crecí, que me parece el mejor lugar del mundo para vivir y el lugar que ofrece la mejor oportunidad para que sigamos floreciendo en paz, construyendo cada vez sociedades más justas y más compasivas. Entonces, eso es lo que yo estoy protegiendo y yo entiendo que sinónimo de proteger eso es combatir el antisemitismo y defender la independencia y la seguridad del Estado de Israel. Gracias. La palabra es gracias, Francisco, porque no caben ya en un siglo XXI ni antisemitismo, ni ningún tipo de intolerancia, ni religiosa, ni racial, ni de género, absolutamente nada. Diciéndolo de manera poco académica, son cosas que ya pasaron de moda. Debemos de avanzar hacia una mejor civilización. Muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades por este premio Jerusalén y en buena hora. Sé que van a seguir muchos éxitos para ti. Gracias, Francisco. Gracias, Nadia. Hasta luego. Hasta la próxima.